De nuevo, buenas tardes. Estamos listos para iniciar el webinar de esta tarde, la inevitable transformación del liderazgo, a cargo del doctor Ignacio de la Vega. Antes de cederle la palabra al doctor de la Vega, un par de comentarios rápido. Verifiquen, por favor, la configuración tanto de audio como en general de su dispositivo. Suele suceder que algunas veces, si tienen alguna recepción, algún problema de recepción, sea por el ancho de banda en su internet local o algún tema de configuración. Y segundo, si son tan amables, si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer llegar, por favor utilicen la sección de Q&A que se encuentra en la barra inferior de su pantalla y es la sección que estaré leyendo para que en su momento y dependiendo del tiempo disponible podamos conversar con el doctor de la Vega sobre algunos temas, tópicos que a ustedes les interese en razón de la conversación que tendremos en unos minutos más con él. Así pues, en nombre de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, AMEDIR, me complace muchísimo, es un gran privilegio para nosotros que haya aceptado nuestra invitación y esté dedicando este tiempo para compartir su pensamiento con nosotros, el doctor Ignacio de la Vega. Ignacio se desempeña actualmente como decano de EGADE Business School y decano de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Previo a su incorporación al TEC, el doctor de la Vega se desempeñó como director de los Centros Globales de Liderazgo Emprendedor de la Babson College en Oriente Medio, en donde fue responsable de expandir la práctica del emprendimiento en la región y en el mundo. El doctor de la Vega ha fungido también como Chief Learning Officer en el Banco Global BBVA, precedido por 20 años la AI de Business School en Madrid, donde sirvió como director de gestión estratégica, director del Departamento de Emprendimiento y fundador del International Center for Entrepreneurship y Ventures Development, aunado a diversas posiciones de liderazgo en el gobierno español. Fue recientemente nombrado Educador del Año por la prestigiosa Academy of International Business en reconocimiento a su carrera y las estrategias de internacionalización desarrolladas en EGADE y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Con más de 25 años de experiencia como profesor, el doctor Ignacio de la Vega ha sido docente de emprendimiento y estrategia empresarial en más de 30 países y nos complace decir en AMEDIR, es un gran amigo y un gran colega para nosotros en muchos de los temas y apoyo que ha sido fundamental en esta nueva etapa de la asociación. Ignacio, bienvenido, es un placer tenerte esta tarde como nosotros, como he mencionado, y estamos prestos ya y listos para escucharte esta tarde. Ya regresaremos para conversar un poco antes de terminar. Adelante. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. Un placer acompañaros en AMEDIR. Pues un año después de que coincidiéramos en vuestro congreso anual en Ciudad de México, en aquellos tiempos en los que pues, la proximidad era la norma y en la que pues, éramos capaces pues, de compartir, en este caso, en vuestro caso, bueno, pues una plática sobre el liderazgo muy interesante. Un año después, pues estamos en otro mundo, en un mundo que, por cierto, pues ya en la presentación de aquel día empezábamos a vislumbrar. Y me gustaría empezar parafraseando a Fray Luis de León, que, como saben, cuando se reintegró a su cátedra en Salamanca, varios años después de haber estado encarcelado, se enfrentó a sus alumnos con la siguiente frase, como decíamos ayer. Y yo quiero hablarles de liderazgo como decíamos ayer. Vamos a arrancar y espero que puedan ver este pequeño vídeo que hemos preparado. Tiene sonido.
Bueno, es un pequeño homenaje cinematográfico, por supuesto, a Star Wars, pero también una referencia a lo que platicábamos hace un año. Hace un año, pues seguro que alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar presente en la reunión anual y planteábamos que nuestro mundo estaba sujeto pues, a una serie de presiones, a una serie de grandes tendencias que estaban haciendo, pues, o suponiendo un cambio muy importante en la manera en la que vivíamos, nos comunicábamos, trabajábamos, gestionábamos, nos desarrollábamos, generábamos nuevos propósitos. Ahora voy a hablar de esas megatendencias, las voy a recuperar con la visión de un año después, porque lo que ha pasado en este año pues probablemente es uno de los mayores espacios de transformación que hemos sufrido como humanidad. Y bueno, pues riámonos de la primera revolución industrial, de la cuarta T. Realmente lo que ha venido, lo que se nos ha venido encima en estos meses, son 6 meses ya los que venimos haciendo un cierto seguimiento de lo que primero se declaró una pandemia y bueno, pues posteriormente empieza a tener una serie de metástasis sociales, económicas, de gestión, en los modelos de liderazgo muy acusados. Pues lo que ha pasado, como les decía, en estos 6 meses, pues ha transformado y ha incidido en aquellos mensajes que compartíamos hace un año. Y sí me gustaba mucho recuperar aquella presentación que tuve con ustedes y actualizarla a ojos de COVID. Bueno, pues aquí, como ven, hablábamos mucho ya hace tiempo de la transformación digital y en algunas de sus organizaciones, pues seguro que han avanzado enormemente, exigidos por la industria, exigidos por el talento que tienen en la organización o exigidos por la propia competencia. Y en otras andábamos un poquito más como en la derecha de esta slide, ¿no? ¿Y quién es el que lideró realmente la transformación digital en tu organización? Pues no fue ni el CEO ni fue el Chief Technology Officer, pues fue COVID, ¿verdad? Bueno, pues esto es donde estamos y donde hoy ya empezamos a vislumbrar algunos impactos pues, extraordinariamente importantes y relevantes. Por supuesto, desde la academia estamos documentando desde el punto de vista de investigación y ustedes, en su día a día, en su industria, en sus empresas, en sus organizaciones, en las sociedades, empiezan a percibir la magnitud de lo que, no ya lo que se viene. Y yo el año pasado ya hablaba, hace 2 años, hace 5, de que el futuro es hoy, el futuro ya llegó. El futuro nos está transformando y o nos transformamos o nos canibalizamos en algunas de nuestras prácticas, productos, servicios, herramientas, o no habrá futuro. Bueno, pues esto es unas semanas después de que en China, pues como conocen, origen geográfico de la pandemia, según algún ilustre líder de naciones pues antes muy predominantes en el escenario mundial, vecinos del norte, por cierto, también pues China, país originador de este bichito en alguno de sus laboratorios, pues en China ya empezamos hoy a entender cuál ha sido el impacto, no me atrevería tanto a llamarlo post-COVID, pero que hoy como nación y como escenario nos está ofreciendo de sus primeros aprendizajes. Una digitalización extrema y aquello en lo que estábamos y en lo que nos planteábamos como empresas escenarios al 2020 y al 2025 y al 2030, pues sucede hoy. El 2030 es el 2020 o el 2021 en algunas decisiones extremas que tenemos que tomar. Una segunda ola muy potente que nos va a afectar a todas nuestras industrias, a todas nuestras empresas, a todos los países que también competimos en un escenario pre- y post-COVID es pues, que se eleva la competencia, la competitividad en cualquiera de sus vertientes y empezamos a ver con datos cómo pues, las empresas, algunas pues, por el impacto del COVID en sus industrias, otros por las decisiones tomadas, se vuelven líderes en sus industrias. Y empresas que a lo mejor eran incumbentes y hoy pues, están liderando y grandes dominantes de la industria, pues que ya no están en 3 meses y han desaparecido y la lista de bancarrotas pues, es enorme, ¿no? Si recuerdan hace muchos años cuando estábamos en un escenario de disrupción, la época de las .com, surgió una empresa que se llamaba Cemetery.com, el cementerio de las .com. Y básicamente lo que hacía era vendía lápidas digitales para aquellas empresas que habían desaparecido. Tuvo mucho éxito como modelo de negocio. Bueno, pues ahí empezamos a ver enormes quiebras.
en sectores pues, que hace solamente 3 meses pues, nos sorprendería mucho incluso plantearlo, ¿no? Más competencia, digitalización. Un tercer impacto enorme es pues, que estas cadenas globales de suministro, que a muchas de sus organizaciones, por cierto, les afectan, pues empiezan a desmembrarse. Cadenas de hasta 100 elementos, con 20 o 30 geografías, en casos extremos, pues ahí empiezan a replantearse. Y la dependencia desde el punto de vista exportador de mercados o de grandes mercados como China, Estados Unidos, pues va a empezar a disminuir y vamos a necesitar también como país diversificarnos. Esta es una de las pocas buenas noticias que tenemos en México hoy. Este silver lining en el cual, bueno, pues si esto es así y empezamos a ver las señales de que esto es así, pues proveedores norteamericanos o de un entorno geográfico más cercano van a empezar a confiar mucho más y a desarrollar inversiones productivas en este país. Sí, pues las condiciones también macro, de entorno, de seguridad jurídica, por supuesto, así lo permiten. Un cuarto impacto enorme que estamos viendo es que la nueva generación de consumidores ya es la que hoy empieza a tener un peso predominante en las decisiones de consumo. Y eso lo vamos a ligar luego con una de las grandes tendencias que veíamos hace un año y que hoy pues creo que se han radicalizado y que han avanzado más, que es el propósito. Nuestro propósito como organizaciones y el propósito de nuestros consumidores, que al final pues son los que determinan el éxito o el fracaso de nuestras organizaciones, junto con nuestro talento. Los consumidores han crecido y los consumidores más jóvenes son los que van a ir paulatinamente pues tomando de alguna manera el control de la actividad. Y finalmente, pues hay una necesidad, y se ha dado en la pandemia, solamente en estos 3 meses, de un protagonismo mucho mayor del sector privado, de las NGOs, de las asociaciones sin ánimo de lucro, pues ante la falta de capacidad de los gobiernos en muchas ocasiones de dar respuesta y a veces hasta la falta de interés. Bueno, pues en 2 meses ya estamos viendo una serie de tendencias muy importantes que significan muchas cosas para nosotros en lo profesional, en lo personal, por supuesto, para nuestras empresas, para nuestras organizaciones y para la competitividad de nuestra actividad, seamos una empresa local, regional o internacional. Y esto es lo que el año pasado yo les estaba planteando. 4 megatendencias que están configurando pues, una nueva manera de competir y que por lo tanto pues están impactando de manera creciente. Y hablábamos de plazos en algunas de las tendencias que describíamos, nuestro futuro hacia el 2025, nos poníamos un plazo más corto. Bueno, pues esto lo que nos ha sucedido en 3 meses es que hemos vivido, como antes decía, el momento de mayor y de una exponencial transformación mayor en la historia de la humanidad, en todo. Y bueno, pues recuperando de alguna manera estas tendencias, pues hablábamos de que la tecnología evidentemente pues era un driver muy importante en lo que hacíamos como organizaciones. Hablábamos de pues que la innovación no era nada nuevo en la historia de la humanidad. Lo que cambiaba desde el punto de vista del impacto de la innovación, la tecnología y su asunción desde el punto de vista de nuestras prácticas empresariales o personales era la velocidad. Hablábamos de ese fenómeno de la exponencialidad que evidentemente, pues una vez más, COVID pues ha reinterpretado, ¿no? Y decíamos que lo que antes era pues unos plazos largos de madurez, de industrias, por ejemplo, la industria telefónica tardó 50 años en tener 50 millones de usuarios, los Telceles del mundo, o la industria aeronáutica, creo recordar que fueron 60 años en tener 50 millones de usuarios en los vuelos domésticos internacionales, las tarjetas de crédito, pues 50 millones de issues, ¿no? O de usuarios en 28 años, y así vamos bajando hasta tiempos más recientes en los que pues Facebook en 3 años 50, etcétera, etcétera, y más recientemente pues Fortnite en 3 días tuvo 50 millones de usuarios. Bueno, pues con el advenimiento de COVID resulta que tecnologías y herramientas como Zoom crecían de 50 millones de usuarios en 50 millones de usuarios en cuestión de horas. Pues cómo la exponencialidad se aceleró. Y yo les compartía desde el punto de vista de tecnología, también la evolución que hemos tenido como seres humanos y por supuesto como organizaciones, que hacía esta referencia a la primera misión espacial. Esto es la sala de Houston, en la misión tripulada a la Luna de 1969, cuando fuimos capaces de poner 3 hombres en la Luna.
y compartía que lo que tenemos a la derecha, un iPhone, cualquier celular que tengan ustedes hoy, sea iOS o de otro sistema operativo, tiene una mayor capacidad de cómputo que todo lo que se necesitó para poner un hombre en la luna, ¿no? Bueno, pues eso es una interpretación de aquello que llamamos la ley de Moore. Bueno, pues resulta que ahora en plena pandemia, en medio del COVID, pues este señor Elon Musk nos ha mandado a estos jóvenes al espacio en una misión público-privada, bueno, pues para desarrollar una nueva estrategia de colonización y de probablemente pues experimentación desde el punto de vista de recursos y potencial habitabilidad de otros planetas. Estos señores que están así vestidos, el diseñador mexicano, por cierto, fue el diseñador de Black Panther, y bueno, pues ahora nos ha diseñado aquí los trajes de Elon Musk, ¿no? Pero pues esto es lo que está pasando desde el punto de vista del crecimiento de esta tendencia y del impacto de la tecnología en todo lo que hacemos. Pero miremos algo que es extraordinariamente relevante. ¿Y cómo nos ha ido? ¿Y cómo nos va a ir? Pues al final creo que la responsabilidad nuestra y de nuestro talento pues es construir el futuro. Pero es cierto que el futuro lo construimos sobre un marco conceptual, estructural y de mercado que a veces viene dado. Entonces, pues todos tenemos claridad de qué ha pasado en estos meses. Pues oye, esto de los supermercados les debe ir muy bien, o porque la gente está en casa, cocina más. Evidentemente, el e-commerce, pues en México, que era una asignatura pendiente y de crecimiento, pues se sigue desarrollando a velocidades exponenciales. En otras partes del mundo, pues directamente ha eclosionado o explotado. Pues la industria farmacéutica, pues con un poco de sentido común. Si piensan ustedes en qué invertirían o qué tipo de fondos adquirirían pues para poner sus ahorros, pues estaríamos pensando en industria farmacéutica, con total seguridad, el proceso de comidas. Pues todo esto les ha ido muy bien. Piensan en Zoom. Zoom hoy tiene mayor valor que 9 aerolíneas, las mayores 9 aerolíneas del mundo en el mercado bursátil, por lo cual no deja de ser paradójico y probablemente absurdo, pero es real. Y sin embargo, en el otro lado, pues vemos industrias y algunas nos tocan muy de cerca, pues que pues tienen un futuro y un presente muy complicado. Bueno, pues pensemos en las aerolíneas que acabo de citar, en la industria del turismo, la restauración, pues donde estamos volviendo poco a poco aquí a una cierta normalidad que probablemente sea suspendida, la propia educación, que nos planteamos pues un futuro en el que toda comparación con lo que hacíamos pues va a ser irreal. Entonces, pues, ¿cómo hacemos, cómo de alguna manera interpretamos todo esto en nuestro día a día? En nuestro día a día, una vez más, pues como personas, como padres, como directivos de una organización, como profesionales de un área de talento, pues como nos lo planteábamos antes. Y al final la tecnología lo que ha hecho es venir a acelerarnos todos los cambios en los que estábamos inmersos, a digitalizarnos de una manera acelerada o a acelerar nuestra desaparición. Pero no deja de ser una herramienta. Hablábamos de la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones. Bueno, Michael Porter dice que o competimos en coste o competimos en diferenciación. Luego viene lo del Blue Ocean Strategy y nos dice que podemos hacerlo en las dos cosas. De acuerdo, pero yo sigo pensando que el talento es realmente la herramienta competitiva básica y fundamental que tenemos para enfrentar hoy los retos a los que nos está exponiendo ese cambio acelerado en el que veníamos y ese cambio que nos ha venido a acelerar pues en muchos años COVID. Y en México yo les planteaba que el talento está cambiando y ustedes como profesionales, pues claro que lo entienden, son testigos y son protagonistas de ello. Yo cuando hablo con los chavos, pues muchas veces con alumnos, les digo, yo recuerdo cuando llego a una entrevista de trabajo hace muchos años y me ponía mi traje y mi corbata y iba allí y decía sí señor y estaba muy formal y escuchaba y cuando me preguntaban decía algo, ¿no? Y era una entrevista bastante unidireccional. Y pues hoy lo que empezamos a ver, y además creo que de una manera muy positiva, es que la entrevista se empieza a producir a dos bandas. Y nosotros preguntamos por las competencias, los conocimientos, la experiencia, empezamos a visualizar lo que el candidato puede aportarnos, pero el candidato también empieza a pensar en qué le va a aportar a él esta organización, cuál es el propósito, cómo esta organización, empresa, está haciendo mejor el mundo. Y empezamos a ver cosas pues,
que ya no eran tendencia, eran una señal clara. Yo les compartía que ya teníamos un porcentaje importante en otras sociedades, las sociedades en las que probablemente la confianza y la cultura laboral pues así lo permitía, en el que pues, empezaba a haber un teletrabajo importante, pues un 6, un 12, un 18% en función de las sociedades. Pues se vino COVID y pues ¿qué estamos hablando hoy? El 90% los trabajos no esenciales, los que no pueden o no requieren necesariamente de una presencialidad, y pues si eliminamos pues los trabajadores sanitarios, partes de industrias esenciales, pues el resto de la humanidad está trabajando desde casa. Y claro, eso en un entorno como México y Latinoamérica plantea muchos problemas, porque una vez más ahonda y esto aumenta la brecha de desigualdad entre aquellos que tienen un trabajo, que están en la formalidad, que tienen manera de trabajar en su casa, que tienen una casa, que tienen una conexión de Internet. Y lo llevamos a la educación, lo llevamos a la industria, lo llevamos al mercado laboral. Pero esto es lo que está pasando. En China, fíjense ustedes, el 500% de incremento en la utilización de Microsoft Teams. Zoom, pues ni les cuento el impulso que ha tenido en la educación. Aquello que decíamos del futuro del trabajo y que muchas consultoras, de las prestigiosas y grandes, pues todos los años nos presentan magníficos informes en los que hablamos del futuro del trabajo y las tendencias, pues han quedado obsoletos. Es que el futuro del trabajo se ha producido en estos 2 meses. ¿Y qué vamos a hacer con los espacios tradicionales y con toda esa cultura que estábamos construyendo de trabajo en abierto, de colaboración? ¿Cómo llevamos a esto algo que yo estaba demandando hace un año? El trabajo del futuro es un trabajo en remoto, es un trabajo colaborativo, es un trabajo multiempresa, es un trabajo en el que vamos a sustituir el contrato laboral por espacios de freelancing, en el que el gig economy, esa intersección entre la tecnología y el ser humano al centro, pues nos va a dar nuevas maneras de ser productivos. ¿Cómo nos planteamos la vuelta? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen sesudos planes en estos momentos de recovery en lo que nos estamos planteando una cierta vuelta. Y algunos no, algunos ya se han quedado en el futuro. La vuelta pues la vamos a hacer presencial. ¿Cómo gestionamos las emociones de todas las personas que tenemos en nuestras organizaciones? Y es un tema en el que nosotros hemos estado estudiando y tenemos pues un par de análisis en marcha y tenemos un poco ya toda la data de cómo nuestra gente, nuestros colaboradores, nuestros profesores en el Tecnológico de Monterrey y por otro lado los alumnos están viviendo desde el punto de vista de las emociones los 2 meses, los 3 meses en los que llevamos confinados, preocupados, sometidos, con presión, tensionados, en riesgo. Y es un estudio fundamental para decidir qué vamos a hacer en el próximo futuro como organizaciones. Y ustedes desde la función, pues seguro que están ya tomando de alguna manera esta foto y teniendo muy en cuenta y poniendo al colaborador en el centro. Pero todo aquello que hacíamos antes de, no, hombre, esto es un 9 to 5, que aquí el trabajador tiene que venir y la presencialidad y en algunas ocasiones hasta el fingerprinting, ¿no? Pues no. Pues ¿qué hemos demostrado? Pues como humanidad, que la confianza es muy importante. Que un colaborador con confianza, con empoderamiento y con accountability, pues es un mucho mejor colaborador. Qué gran oportunidad para reformar también parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Aquella jefatura de personal que hace años en algunas organizaciones imponía a un verdadero gestor de talento en la organización. Y por supuesto, pues hablábamos de una serie de competencias que hoy pues, pasan a ser el acervo fundamental también de nuestra fuerza laboral, de nuestro talento. Y por supuesto, pues necesitaremos financieros de primer nivel y superfregones, pero pues si esos financieros no son resilientes, tienen capacidad de adaptación, pensamiento estratégico, liderazgo, pues probablemente no tengan la capacidad de adaptarse pues, a lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestra industria, en nuestro mercado y a estos tiempos pues, de extraordinaria incertidumbre. Yo les hablaba, y voy a ir avanzando ya un poco ágil para dejar tiempo a preguntas, de algo que también nos afecta mucho en nuestra función en recursos humanos y por supuesto en las universidades. ¿Y cómo aprendemos? ¿Y cómo garantizamos que mi organización tiene las competencias, los conocimientos necesarios pues, para ser excelentes, para ser competitiva? Recuerden la
eclosión de competitividad que estamos viviendo en los mercados, ¿no? Y bueno, pues que exigen, por supuesto, pues un liderazgo mucho más decidido. ¿Cómo hacemos esto desde las organizaciones y desde las universidades? Y bueno, pues algo que nos parecía muy real, pues también sucedió. Y en 192 países se han cerrado las escuelas. Y estamos, ¿qué? Reinventando la manera, los modelos, los canales, la tecnología, el impacto. Platicaba con Mauricio de cómo estamos nosotros desde GADE desarrollando una oferta magnífica, por cierto, y les invito a conocer en materia de Executive Education y de formación de nuestro talento. En entornos digitales, por supuesto, que exigen otra modalidad, exigen otras plataformas, exigen otro diseño pedagógico, pero al final, pues tienen el mismo objetivo, que es desarrollar pues, conocimiento, competencia y excelencia en nuestro talento. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que ese aprendedor, alumno, pupilo, empleado, directivo moderno, estaba ya aprendiendo de otra manera. Y en estas sesiones de Zoom, que nos han obligado a reinventarnos desde el punto de vista de la educación, en mi caso, de la gestión en el suyo, pues hemos visto que esto se ha puesto muy de manifiesto. Y son sesiones más cortas, más potentes, que evitan la distracción, en la que ofrecemos pequeñas recompensas en forma de pues, breaks cada 45 minutos, algo que antes en reuniones más presenciales pues era complicado, y se aprende de otra manera, con un impacto, repito, probablemente muy superior al que estábamos encontrando. En el Tecnológico de Monterrey, el día 12 de marzo, anunciamos que nos íbamos a un modelo que por entonces llamamos remoto. Y era que 9.000 clases por día, casi 10.000 profesores y 90.000 estudiantes en todo el país pasarían en una semana a un modelo online. Lo llamábamos remoto porque éramos conscientes de que no teníamos las capacidades para hacer un modelo online con la exigencia que ello tiene desde el punto de vista de diseño. Y nos pusimos a trabajar con los profesores en su desarrollo. En algunas partes de la organización estábamos mucho más avanzados. En EGADE tenemos un MBA online internacional en inglés, un 90% de profesores ya habilitados en este perfil de enseñanza, pero en la Escuela de Negocios, por ejemplo, pues teníamos un porcentaje de la población que nos costó mucho llevar a este modelo, que seguro que es una tensión que ustedes han sufrido. ¿Cómo reaprendemos y hacemos el reskilling para que nuestra fuerza, nuestros colaboradores, nuestra organización trabaje desde casa? Y hemos descubierto muchas cosas por el camino. Bueno, pues en el TEC lo hicimos el 12 de marzo en una decisión, sin duda, que ha salvado decenas de miles de vidas en México y que ha sido seguida luego pues, por organizaciones y por otras universidades muy basada en la responsabilidad. Y nos ha ido muy bien. Hemos aprendido cosas espectaculares. Nos hemos podido dirigir a audiencias pues, que nunca hubiéramos soñado. Hemos aumentado la internacionalización y el impacto de una manera extraordinaria y exponencial. Pues le comentaba a Mauricio el otro día en uno de los webinars, llevamos 23, creo, en EGADE, con más de 500.000 de personas que se han conectado. Bueno, pues en uno, con Salvador Alba el otro día, nuestro presidente saliente, en una plática sobre el liderazgo, hubiéramos llenado el estadio Azteca. Tuvimos 85.000 personas en Facebook y 6.000 personas en Zoom. Bueno, pues todo esto ha sido extraordinario y nos ha enseñado cosas que van a ser muy valiosas para no este nuevo normal. Yo no creo en ese concepto. Para el Big Reset que todos, como industria, como empresa, como organización, incluso como personas, estamos haciendo. Pues bienvenidos no al futuro, al presente, porque el futuro empezó ayer. Y esto es como hoy estamos entendiendo la educación. Y conceptos como el Netflix de los MBAs, pues van a ser un término muy común. Y nuestros alumnos hoy lo que nos están diciendo es, si la cosa no está al 100% controlada y no hay vacuna, nos quedamos en casa. Y estamos bien y aprendemos más así. Bueno, pues vamos a ver cómo eso se transmite a lo que ustedes hacen también, ¿no? Y acabo con pues, la parte favorita de estas tendencias que yo les compartía y que también creo que COVID ha venido a transformar, a acelerar y a darnos mucha mayor visibilidad. Hemos pasado mucho tiempo en casa, confinados, bueno, pues con cosas maravillosas, como compartir más tiempo con la familia. Hay días, yo recuerdo en las primeras semanas de confinamiento, que veía a mi familia menos que cuando trabajaba en una oficina.
y estamos aquí pues compartiendo un espacio. Oh, pues no puede ser, ¿no? Y me puse manos a la obra para ponerle un límite al tema y pues en la agenda esta que todo el mundo utiliza, usa y abusa, pues le puse una serie de blogs. Y mire usted, yo como y ceno con mi familia. Y esto está fuera de cualquier discusión. Bueno, pues en todos estos momentos también, y con nosotros, pues en deporte, en lectura, en meditación, el que lo haga, creo que hemos avanzado mucho en la comprensión de nuestro propósito. Y en la comprensión de nuestro propósito como organización. Yo escribía en Expansión, después de platicar con ustedes, un artículo sobre pues, mi visión del capitalismo y sobre lo que había sido muy positivo, pensadores de la Escuela de Chicago, de la Escuela de Viena, de Friedman. Friedman, como saben, pues además de ser un capitalista liberal, pues tuvo ideas espectaculares que desarrollaron nuestra sociedad, pero pues en algún momento empezamos a pensar que esto no era suficiente como sociedad, ¿no? Y bueno, pues ya desde la revolución industrial empezamos a ver que el capitalismo estaba generando mucho valor, riqueza, prosperidad, seguridad, ¿no? Steve Pinker, pensador americano extraordinario, sostiene que hoy es el mejor momento, bueno, antes de COVID, aunque hoy también es el mejor momento de la humanidad. En cualquier rubro que miremos, ¿no? En seguridad, en desarrollo, en la ausencia de guerras, en comunicación, en prosperidad, ¿de acuerdo? Pero miremos un poco más al interior, a nuestro alrededor. Miremos en México. Teníamos 55 millones de empleos informales, que han sido los primeros que evidentemente han sido destruidos. Hoy hablamos ya de 70 millones. Y teníamos 50 millones de personas que vivían bajo el índice de pobreza de Naciones Unidas. Hoy probablemente pues esa cifra ha aumentado enormemente. No sabemos, no conocemos las cifras, no tenemos información macro en este entorno que vivimos y con este gobierno que nos rodea. Pero entendemos e intuimos que se ha agravado enormemente la brecha. Entonces, oye, si es tan bueno el capitalismo, ¿cómo estamos así? Y hace tiempo pues que muchas organizaciones empezaron a pensar de otra manera. Empezaron a plantearse que el capitalismo accionista pues había tenido muchos beneficios. Las escuelas de negocio cómplices de esto, por cierto, también habíamos empujado mucho el concepto. Michael Porter habló de valor compartido y por qué no desde las organizaciones somos capaces de generar, por supuesto, rentabilidad y valor al accionista, pero también a nuestras comunidades. Y si hacemos a nuestras comunidades más afluentes, nos va a ir mejor como empresa. El poder adquisitivo aumenta. Piensen ustedes en estos 50 millones de mexicanos que viven bajo el índice de pobreza. Pues si tuvieran un nivel de desarrollo superior, ¿cómo nos iría también como organizaciones? Por no hablar del impacto social, la seguridad y otras muchas cosas. John Elkington habló de People, Profit and Planet. Bueno, pues en la pandemia han pasado cosas maravillosas y muchas de sus organizaciones han participado. Algunas otras, desgraciadamente, han participado en negativo. Y lo que han hecho pues, es hacer acopio, subir los precios, dedicarse a un tráfico ilícito de materias primas o de productos de primera necesidad. Pero recuerden que al inicio, cuando hablaba de esas 5 grandes tendencias que ya estamos viendo hoy en China, les hablaba de el advenimiento del nuevo consumidor. Y ese nuevo consumidor es mucho más consciente de nosotros. Ese consumidor es el que soporta que hoy los fondos sostenibles, los fondos éticos, pues tengan unas rentabilidades extraordinariamente superiores a la media de su industria, porque son consumidores más fieles, dispuestos a invertir más en productos de las compañías. Y hemos visto cosas como esta, ¿no? Pues Tesla dedicándose a la donación, al desarrollo tecnológico, pues partnerships pues insólitos como 4G y 3M para la producción y la distribución de equipamientos médicos. Inditex en España pues poniendo a disposición del gobierno pues todas sus facilidades, sus aviones y su estructura pues para traer material sanitario y distribuirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Cemex, que ayer teníamos a Luis Hernández en una conversación con los profesores, con ejemplos bueno, pues de solidaridad, de despensa. Esto es lo que ha pasado. Y pensemos en el planeta. Miren qué fotos más espectaculares. En solo 2 meses en los que hemos estado en casita, hemos ensuciado un poco menos, hemos sido más conscientes de nuestro planeta, pues vea la diferencia, ¿no? Venecia, Nueva Delhi, la foto de impacto desde el punto de vista de emisiones. Bueno, evidentemente somos conscientes de que el desarrollo pues ha implicado y tiene un alto coste, pero ¿cómo podemos como empresas también contribuir a que pues veamos fotos más limpias de nuestro planeta?
y leguemos a nuestros consumidores y a las siguientes generaciones pues un hogar para vivir. Pues todo esto es lo que hemos visto y, pues como les decía antes, estábamos problemados, estábamos en una transformación enorme, teníamos retos de todo tipo, como individuos, como seres humanos, como organizaciones, como gestores de talento. Y como dijo el poeta Salvatore Quasimodo, premio Nobel italiano, et subito sera. Y de repente se nos ha hecho la noche. Y se nos ha hecho de noche no solamente con el COVID, sino con un escenario de multicrisis, pues cuyas realmente consecuencias pues no adivinamos hoy, ¿no? Y a la pobreza, a la corrupción, a la falta de oportunidades, a la desigualdad, a la pandemia, a la metástasis social y a la económica, pues ahora también tenemos pues los disturbios que están empezando a extenderse por todo el mundo y sin ninguna duda con una razón. Bueno, pues ¿qué hemos hecho mal, no? ¿Cómo es posible que como humanidad estemos aquí? Y todo esto, pues ya para terminar y entrar en las preguntas, pues si antes en mi tesis y en escritos, en modelos de investigación, en lo que estamos viendo en nuestras sociedades implicaban la urgencia de desarrollar nuevos perfiles de liderazgo y de subirnos todos como individuos a esos perfiles de liderazgo, pues en el peor momento probablemente de la historia, no sé si reciente o de la humanidad desde el punto de vista de liderazgos, nos ha venido la peor crisis. Y esto es una vez más una llamada a todos nosotros como sociedad para generar, para desarrollar, para impulsar pues estas vocaciones y estos comportamientos de líderes conscientes, resilientes, creativos, con compasión, cooperativos, empoderados, empatéticos, emprendedores, innovativos e inclusivos. Creo que ese es nuestro trabajo, el mío desde la frontera de la educación, el suyo desde la frontera del talento. Y aquí paro y me pongo a disposición de Mauricio y de todos ustedes pues para platicar un ratito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Increíble cómo en poco tiempo, que a mí se me ha ido como agua, podemos tocar temas tan profundos y sobre todo de actualidad. Me llama la atención, antes de dar pauta, y les pido permiso a quienes nos están escuchando, y es el privilegio de tener ahora el micrófono, me llama la atención tu percepción, concepción de esto que se ha ahora sí que viralizado, el término la nueva realidad o la nueva normalidad. Pero tú le cambias el contexto. Platícanos un poco más de eso, porque francamente, como comentaba yo con una persona hace unos minutos, pues es un término ya empieza a ser desgastado cuando apenas está surgiendo, pero realmente, ¿qué debemos estar experimentando en esta etapa ya no solo en México, en general, globalmente hablando? Pues mira, te agradezco la pregunta y efectivamente creo que reaccionamos pues con un cierto sentimiento de hartazgo a ciertos tópicos, clichés, y esto de la nueva normalidad es uno de ellos. Y sobre todo va muy en contra de esa necesidad que hoy tenemos de resurgir pues como personas, como líderes ejemplares para transformar esto que estamos viviendo. Podemos buscar una posición de víctima, una posición pasiva y esperar pues que haya una nueva normalidad que no sabemos muy bien quién, y espero que no sean los mismos arquitectos de nuestros sistemas políticos nos gestionen. O podemos ser protagonistas de lo que yo estoy llamando The Big Reset. Y realmente este mundo está para ajustarle muchas tuercas, pero para hacerle un reset completo, ¿no? Imaginemos que tuviéramos un botón nuclear en el que le pudiéramos dar de cero y empezar nuestra actividad, el mundo, el espacio para nuestra vida personal, la salud, las inversiones que hemos hecho, las organizaciones, el propósito de nuestra empresa. Un big reset. Para mí la diferencia es esa, es ser víctimas, ser protagonistas. ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Qué queremos que sean nuestras organizaciones? Y por supuesto, esto no es un tema idealista, nuestras empresas y nuestras organizaciones, por supuesto, tienen un mantra número uno, que es buscar la rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay empresas.
O sea, esto no es un tema de la 4T, ¿eh? No, no, esto es dentro de este esquema, cómo podemos desde nuestro foro pues contribuir a ese cambio. Y creo que está en nuestras manos y en el de las generaciones que nos persiguen. Igual nosotros ya nosotros quiero decir los que estén ustedes aquí, pues más o menos de mi generación, pues ya nos va a costar un poco más. Los que vienen detrás, y los que vienen detrás de los que vienen detrás son los que van a hacer este big reset. Entonces, pues el nuevo normal, inventémoslo, creémoslo, todos desde nuestra trinchera. Es un poco el comentario, Mauricio. Excelente, me gustó eso y te lo voy a copiar, ¿eh? Ahora yo voy a hablar del Big Reset, me gustó. Creo que eso habla un poco mejor, transmite mejor lo que debemos entender por el momento que estamos viviendo y las grandes oportunidades que trae consigo. Y tocabas algo también ligeramente sobre diversidad generacional y mira, aquí hay unas personas como Gaby Enciso, el maestro Adrián Romero, Isabel, nos están planteando temas alrededor de diversidad generacional. Tú y yo hemos estado platicando en algunas oportunidades que hemos tenido la fortuna de conversar, fortuna para mí. La verdad es que el tema de etiquetar si eres millennial, centennial, etcétera, pues también tiene sus bemoles, creo yo. ¿Qué nos puedes hablar de esta transformación de liderazgo, este momento, este Big Reset en relación a la diversidad generacional que algunas personas nos están poniendo en la mesa para conversarlo? Pues otra muy buena pregunta. Un poquito antes de que se hiciera de noche, de manera figurativa, pues tenía yo una conversación en un foro en NECADE con un líder empresarial muy relevante, persona con un extraordinario sentido humano, de proximidad, pues muy orientado con esta búsqueda de un propósito diferente y la persona y la organización en el centro. Y me platicaba que había contratado, te hablo de un CEO de una de las mayores 10 empresas de México, chairman and CEO. Me platicaba que había contratado una asesora para temas de futuro, digitalización, mercados. Bueno, pues qué bien. Y nos seguía planteando, sí, pues es una chica de 24 años. Y mira, desde la humildad más absoluta, reconozco que del colaborador que más he aprendido es esta persona, porque me está poniendo en unos zapatos en los que yo no estoy, de cercanía al mercado, a todas estas nuevas generaciones, a tendencias, temas de propósito, temas de tecnología. Bueno, pues qué magnífica declaración de cómo podemos ser más competitivos como equipo. El cliché, que es un cliché, pero es un cliché, pues yo creo que muy aplicable y en el que muchos no tenemos la valentía de hacerlo. El cliché de rodearnos de gente mejor que nosotros, para hacernos mejores como equipo y como organización, yo creo que lo tenemos que completar con este comentario a la multigeneracionalidad. Miren, nosotros desde las universidades lo que buscamos es tener buenos alumnos, buenos profesores y buenos programas actualizados. Y ahora, oye, pues si la tecnología, en fin, y dentro de los alumnos, las mejores universidades, escuelas, lo que tienen es una magnífica diversidad. Diversidad en todos sus aspectos. Póngale apellido. Bueno, pues, ¿cómo llevamos esto para enriquecer a nuestras organizaciones, para hacerlas más competitivas, para tener mucha más proximidad al mercado? Ese es un reto. Y no organizaciones, bueno, pues iba a decir de hace alguna década, pero mire, voy a decir de hace 3 meses, en los que la rigidez, la cultura, la falta de emprendimiento, la cero tolerancia al riesgo, los perfiles idénticos en la organización imperan en muchas partes. Y bueno, pues si vemos, también hay mucha investigación al respecto, las empresas multigeneracionales que gestionan en remoto, con talento diverso, los resultados en sus industrias con estas empresas, con modelos, vamos a llamarlos tradicionales, por no hacer menosprecios, pues las rentabilidades o la tasa de rentabilidad de unas y otras son exponencialmente diferentes. Esa es una maravillosa inversión siempre, pues para nosotros como líderes, sin ninguna duda. Sí, sí, indudablemente. Y ahora que
abrimos la puerta hacia los temas de liderazgo, voy a tratar de unir dos inquietudes también que nos han llegado, que me parecen muy interesantes. Hablaste del capitalismo consciente y hay ciertos comentarios de nuestra audiencia respecto a los retos que significa el volvernos muy impersonales y distantes con todo lo que estamos viviendo, no ajustarnos a principios, valores de una organización. Está evolucionando también la cultura de las organizaciones. Nos debemos de ajustar a una evolución del trabajo o en preocuparnos más por hacer un mundo mejor, que también de alguna forma lo comentabas. ¿Cómo impactar todo este tipo de cosas, capitalismo consciente, estos temas que hoy llevan al liderazgo a transformarse de manera acelerada? Bueno, yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿eh? ¿Cómo podemos convertirnos en líderes y en organizaciones más conscientes? Ahora defino con un poquito más de precisión lo que nosotros entendemos desde el Centro de Negocios Conscientes del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Negocios, lo que entendemos. Pero, ¿cómo podemos ser empresas con propósito, líderes conscientes y poner pues, a nuestros colaboradores y a nuestro talento en el centro de la organización? Y tenemos una maravillosa oportunidad hoy de hacerlo. ¿Recuerdan el concepto también tan manido y yo creo que tan equívoco del distanciamiento social? Pues el que lo ha ejercido no le está yendo muy bien. Señores, lo que estamos es en un distanciamiento físico, en una nueva fórmula de gestionar nuestras organizaciones a las que nos ha llevado pues, una situación externa y probablemente impredecible. Pero lo que hemos crecido, aquellas organizaciones que se han comportado de una manera más consciente han crecido en proximidad, han extremado esa proximidad social, conservando el distanciamiento físico. Un modelo de capitalismo, de negocio consciente, implica, por supuesto, pues tener una mirada en la rentabilidad de la empresa, en los accionistas, pero implica también una serie de esfuerzos organizados y estratégicos para, uno, poner en el centro de la organización al empleado, pero no solo al empleado, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestras cadenas de suministro, con lo que todo ello implica, de darles oportunidades, de pagarles en tiempo y de una manera razonable, de desarrollarles, de crearles competencias para el crecimiento y a las comunidades a las que servimos. Porque esa es la responsabilidad que tenemos como empresas y como seres humanos. A veces llegamos un poco tarde en nuestra generación. Afortunadamente los chavos, los que yo tengo en las aulas y los que veo y los que tengo en mi casa, tienen esa preocupación hoy ya genuina y desarrollan esta labor de una manera mucho más natural. Eso es una empresa consciente. Por supuesto, me falta algo muy importante, ese planeta, ¿no? El Planet, Profit and People, yo creo que era el triple bottom magnífico, ¿no? De John Elkington, bueno, pues llevado a tipos de hoy. Y esto no lo digo yo, esto lo estamos haciendo en México, muchas empresas, muchas de las suyas. Carlos Salazar, el presidente de nuestro consejo de la Escuela de Negocios y de GADE, recientemente pues arrancó al Consejo Económico y Empresarial un decálogo de responsabilidad social. Yo les compartía que muy recientemente el mayor lobby en Estados Unidos, el mayor lobby de los JP Morgans, los grandes tecnológicas, los Walmart, empresas de todo tipo de rubro, se habían sentado, habían redactado un statement que se llamó The Purpose of the Organization, y en el que francamente reconocían que se habían equivocado, que claro que es importante buscar la rentabilidad, pero que sin impacto positivo, la rentabilidad, la empresa, pues pasa a segundo plano, pierde relevancia y probablemente está abocada a la extinción. Pues de eso estamos hablando. Excelente, clarísimo. Y fíjate que hay algunos puntos también que sugieren algunas personas preguntarte y comienzo un poco más, ¿crees que estamos viviendo una crisis de liderazgo para esa transformación? O sea, ¿se está reinventando? ¿Estamos en un proceso de reaprendizaje de líderes para ser otro tipo de líderes? ¿Estamos en ese cambio y esa transformación profunda, incluso a nivel político, social, en todos los aspectos? Bueno,
mi opinión personal es que no tengo ninguna duda de que así es. Y bueno, pues esto es como en cualquier actividad humana, vamos a poner una un poquito menos exigente, ¿no? El fútbol. Oye, ¿cómo está la selección mexicana? Pues regular. ¿Y por qué? Pues porque no han coincidido 3 o 4 extraordinarios jugadores que eleven el nivel y lo hagan más competitivo. Pues esto nos está pasando como sociedad en materia de liderazgo. No tengo ninguna duda de que a nivel evidentemente pues político, mirando un poquito alrededor, pues vemos de lo que estamos rodeados. Yo, que cada cual le ponga la foto geográfica, ¿no? Desde Europa, esto a Norteamérica, miremos hacia Centro y Sudamérica, son contadas las excepciones en las que los liderazgos políticos, pues digamos que son dignos. Bueno, en nuestras organizaciones, pues me temo que sufrimos un poco de lo mismo. ¿El por qué? Pues yo creo que esas fuerzas que hablaba antes, esas megatendencias, han hecho una torsión muy importante en el propósito, en los objetivos, en el comportamiento de nuestras industrias y de los consumidores, pero eso todavía no se ha transmitido de manera suficientemente importante a nuestros liderazgos. Y muchos de ellos siguen siendo los mismos de hace 20 años. Un ejemplo que yo utilizo mucho, miremos qué ha pasado en México en los últimos 20 años desde el punto de vista de las mayores empresas, la lista Forbes. Entonces miramos, agarramos 20 años atrás, vemos las 20, lo miramos hoy, creo que son 18 las mismas. Y de esas 18, 14 tienen los mismos liderazgos. Pero pues pensemos por qué esta transición no se ha producido. Y a lo mejor lo que funcionó en su momento hoy empieza pues, a ser menos efectivo, menos eficaz y a lo mejor con un propósito pues no relevante para nuestro tiempo. En definitiva, y por abreviar, sin ninguna duda, en mi opinión, oye, pues desde muchos estudios científicos, hoy necesitamos un cambio urgente y elevar el nivel de los liderazgos que nos acompañan, porque eso es parte de la transformación y del reto que tenemos que afrontar. El nuevo normal no nos lo van a dar nuestros líderes, lo tendremos que reinventar entre todos y necesitamos pues liderazgos ejemplares, cada uno en nuestra parcelita. Somos líderes y tenemos equipos, 5, 10, 50, 5.000 personas a las que tenemos que desarrollar, a las que tenemos que generar en un entorno de confianza, en una cultura completamente diferente a la que muchas organizaciones hoy hemos vivido, una cultura de empoderamiento, pero de verdad, con accountability, sin ninguna duda, tolerando el fracaso, animando la toma de riesgos. No nos va a dar con business as usual en nuestro modelo de negocio y en nuestro modelo de liderazgo, Mauricio. Y definitivamente. Podríamos seguir aquí conversando, pero sí quiero unos 2 o 3 minutos tocarte un tema que también ha sido recurrente. Se refiere al aprendizaje, la gestión del cambio y tradicionalmente procesos que llevaban tiempo, planeación para gestionar el cambio en las organizaciones, y nos hemos dado cuenta que en cuestión de meses la persona, el individuo, la organización ha sido capaz de gestionar un cambio para una nueva realidad que hoy estamos enfrentando. ¿Qué aprendizajes, qué lecciones nos podrías compartir de lo que ha sido tu experiencia, lo que has observado y visto conviviendo con diferentes líderes en estos 2, 3 meses? Han sido las principales lecciones que nos deja esto en términos de gestionar el cambio. Mira, me voy a referir, si te parece un poco a lo que nosotros hemos vivido en el entorno del Tecnológico de Monterrey. Y cómo pues efectivamente estamos gestionando, inventando y desarrollando pues una nueva manera de enfrentarnos al mercado, de desarrollar nuestra actividad. ¿Y qué aprendizajes hemos tenido? Como os decía, el día 12 de marzo pues tomamos una decisión, pues, que no teníamos muchas más opciones de irnos a un modelo remoto, pero también tomamos la decisión de que los 30.000 colaboradores del Tecnológico de Monterrey pues trabajaran desde casa. Aquellos que pudieran y los que no, pues ya irían volviendo de una manera progresiva. Bien, desde el punto de vista educativo, en estos 2 meses, pues hemos avanzado probablemente desde el punto de vista de desarrollo del modelo pedagógico, que por cierto en el TEC era nuevo. El TEC 21 lo lanzamos en agosto, que es un modelo basado en competencias, en retos, en el que muchas de sus organizaciones, por cierto, participan y a las que no, les invito
a que nos contacten y a que se unan como socios formadores. Bueno, pues todo eso lo hemos tenido que hacer en cuestión de semanas, con un aprendizaje extraordinario, pero aprendimos que no era suficiente y que nuestro cliente, nuestro alumno, pues en las 2 primeras semanas aceptó aquello de un modelo remoto. ¿Y qué era un modelo remoto? Pues un profesor que estaba en el aula, de repente le trasladábamos a otro espacio, a un Zoom. Eso no le fue suficiente en 2 semanas, lo cual nos obligó a reinventar nuestro modelo pedagógico, vamos a llamarlo parte del modelo de negocio de una universidad, y a formar a nuestro talento en un formato express, con unos recursos pues disponibles, limitados, y en definitiva pues con un entorno crecientemente complejo desde el punto de vista del manejo de las emociones, desde el punto de vista de la incertidumbre, desde el punto de vista de nuestros chavos, de las hormonas disparadas en casa durante 60 días. ¿Qué hemos aprendido? Pues que hay cosas muy buenas en esto de lo remoto. Y ustedes lo han aprendido en la gestión de sus organizaciones. Y ayer Luis Hernández de CEME nos decía, oye, pues hemos aumentado un 20% la productividad del equipo directivo en estas semanas. Y además lo hemos combinado con modelos de trabajo más flexibles, más remotos, que cuando le hemos puesto un límite, porque recuerden, y si no lo han hecho, háganlo, al inicio no teníamos límite, teníamos jornadas de 16, 17 horas. No es sostenible, ¿no? Pues en cuanto ponemos límite vemos que hay una satisfacción y que claro que hay cosas muy buenas y que se van a quedar. Entonces, creo que los aprendizajes los tenemos que llevar cada uno a nuestra industria. Hay algunas industrias en las que, pues, desgraciadamente la presencialidad es necesaria en el modelo de negocio, ¿no? Incluso en esas industrias, pues ha habido aquellos que en vez de esperar el nuevo normal se lo han inventado, ¿no? Y pensemos en los restaurantes, pues cómo se han reinventado. Algunos hacia una labor social, bueno, y han dedicado a sus trabajadores, a los que no han querido despedir, pues a la elaboración de despensas y a gestionar un modelo de donaciones para tener recursos. Otros, pues a generar nuevos ingresos vía, pues el delivery o, en fin, pues cómo hemos hecho en cada una de nuestras industrias para de alguna manera navegar con esto. Y en esa reflexión hay un aprendizaje maravilloso de cómo vamos a ser capaces de ese reset del que les hablaba. Pues mira, Ignacio, de verdad me gustaría que pudiéramos tener 1 o 2 horas más, pero no, todo tiene su límite y hay muchísimos comentarios y preguntas que te quisieran hacer llegar, ya las compartiremos contigo, pero de nuevo, en nombre de Amedir, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos estos conceptos. Siento como que hemos venido armando ya un rompecabezas a partir de tu primera intervención con nosotros en septiembre del año pasado en el Congreso, con la primera conferencia magistral de aquella ocasión. Y nos estaremos viendo en las próximas semanas porque nos interesa seguir conversando contigo. Así que por ahora vamos a dejarte descansar, dejar descansar a quienes se han conectado con nosotros y muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros hoy. Mauricio, un placer compartir con todos vosotros, con la audiencia, invitarles, por supuesto, pues a que sigan conectados con nosotros. La función transformadora y la función social de las universidades, de las escuelas de negocio, pues es clave, y ese partnership entre la empresa y la universidad, o en nuestro caso EGADE, la Escuela de Negocios, pues también lo es. Entonces les esperamos, estamos para apoyarles y estamos para hacer ese big reset de manera conjunta. Inventemos el futuro y no esperemos a que nos lo den hecho. Ese sería el mensaje de cierre. Muchas gracias. Sí. Gracias, Ignacio. Y le comento a todos los que nos están escuchando, parte de este trabajo conjunto que estamos haciendo con EGADE implica tener estas intervenciones, estos webinars que hoy hemos inaugurado con una extraordinaria participación del doctor Ignacio Lavega, todos los jueves a las 6 de la tarde. Los esperamos para esta alianza en particular el próximo jueves y consulten en nuestra página nuestro calendario de webinars diseñados para la actualización de todos nosotros. Buenas tardes, gracias por haber conectado con nosotros. Muy buenas tardes.
actualizado.